Bueno, se aprobó durante la madrugada el presupuesto. Estaba prevista la aprobación. Había que ver algunos detalles que más tienen que ver con lo político, por la relación de fuerzas y demás en cuanto a la aprobación. Y la verdad, el gobierno se sacó una buena nota porque quedó el presupuesto aprobado por un amplio margen, ¿no? Con un apoyo fuerte del PJ, el que lidera Pichetto. Después hubo otros que se fueron con Cristina, pero en realidad justamente ahí estaba esa cuestión. Por un lado, ver con cuántos votos se aprobaba el presupuesto. Ya de por sí se daba que se iba a aprobar. Y el otro, cómo quedaba la estructura del PJ dividido, ¿no? Cuántos se iban con Cristina y demás. Ahí hubo un alivio también por parte del gobierno porque la mayoría se encolumnó detrás del bloque de Pichetto. 45 a favor, 24 en contra y una abstención. Pero vamos entonces a ver cuáles son los puntos sobresalientes de este presupuesto 2019. Mira, Daniel, por supuesto, déficit cero. Ese sería el primer título. Y prevé una caída del PBI del 0,5%. Un dólar promedio de 40 pesos con 10 y una inflación del 23%. Probablemente puede llegar a ser un poquito más el tema de la inflación por un remanente de este año 2018, pero en principio es del 23%. Y hay un recorte realmente importante en todo lo que es el presupuesto de la obra pública en un 50%. Pero lo más importante es que lo que tiene que ver con el gasto o la inversión social se le va a estar destinando más del 70% del presupuesto. Bueno, esos son los números. A veces, por no decir casi siempre, después no se cumplen, ¿no? Ah, bueno. Se van acomodando los números y demás, pero por lo menos es un estimativo, un objetivo que tienen los gobiernos con respecto al año entrante. Y en general eso... A ver, es un tema también político más que económico. Después, si se cumple o no, y bueno, hay maniobras para ir viendo otros números, para explicar por qué no se cumple, pero es como que el gobierno obtiene un voto de confianza que después termina impactando sobre las inversiones, sobre los mercados. A ver, ¿está fuerte el gobierno? ¿Logró imponer el presupuesto? No, no se lo aprobaron. Bueno, ¿se viene el mundo abajo? No, puede seguir gobernando con el presupuesto de 2018. Está bien, se lo aprobaron. Pero en forma discrecional, como decía Pichetto ayer, no estoy de acuerdo con parte de lo que es el presupuesto, pero hay que votarlo porque si no, de manera si no se aprueba el presupuesto, de manera discrecional el presidente puede disponer de los recursos. Exactamente. Y de después, esta manera no. Si se aprueba también están todos muy atentos de qué manera se aprueba, si hay raspando o con un amplio margen como fue. De todas maneras, dicen muchos, es un presupuesto duro, de mucho recorte. A ver qué decía Cristina. Creo que es importante entender que no se sale de la recesión ajustando el gasto público. Al contrario, lo que vamos a hacer con este presupuesto es profundizar el sufrimiento de la sociedad argentina. Pero ¿sabe qué, señor presidente? Va a ser además un sacrificio inútil. Yo he visto y he escuchado además que todos hablan de la necesidad de sacrificarnos. El problema es que todos los que hablamos sentados en estas bancas de la necesidad de sacrificarnos, no somos precisamente los que nos sacrificamos. Ninguno de los que estamos sentados acá tenemos autoridad moral para decirle a la gente que tienen que sacrificarse para salir adelante. Estamos todos bien vestidos, bien comidos, manejamos, nos traen en auto, viajamos en avión. Nosotros vamos a dirigirnos a la gente para decirle que se tienen que seguir muriendo de hambre o no tener trabajo. Y que eso es el sacrificio, pero además, ese sacrificio va a tener resultado. Todos sabemos que no es así. Todos sabemos que la recesión se va a profundizar. Entonces creo que deberíamos discutir estas cosas y creo, señor presidente, sencillamente que no estamos yendo por buen camino, estamos yendo por el peor camino. Creo que además, decía hoy la senadora Anabel Fernández Sagasti cuando hablaba, que van a dejar un país infinitamente peor del que recibieron. Bueno, hay con mucho de contenido político, ya prácticamente podemos decir en campaña, ¿no? Claro Cristina que sí. es la que mide junto a Macri bastante bien, no, bien, los dos. Y después Massa está bastante más alejado, aparecen por ahora. Ya hay que mirar en tono de elecciones, falta un año y pasa rápido. Nada. Son los tres que aparecen ahora con mayor intención de voto. Y por supuesto, ayer comenzaba a jugarse parte de esa campaña.